un saludo desde Spanish Media, donde quiera que te encuentres. Hoy tenemos una entrevista realmente interesante para hablar un poco sobre los conceptos de la vida, las historias de personajes que seguramente no solamente son conocidos en Latinoamérica, sino han sido escritos con capítulos a través de episodios distintos en la vida de Cecilia Fuentes. Y esta es la historia de su madre, pero especialmente de todo su recorrido, que ha tocado a miles de personas, a cientos de personas y entre esas a nosotros. Y por eso hoy no solo hablamos de una historia de México, sino también de lo que puede haber pasado en miles de sociedades como esta que tuvo que vivir su mamá, la mamá de Cecilia Fuentes. Cecilia, un gusto tenerte a ti con nosotros esta vez. Te hemos visto en cientos de entrevistas, has promovido este libro de Mujeres en Papel con la historia de tu mamá y pues nosotros queremos conocer un poco más allá sobre tu perspectiva. Así que es un placer tenerte acá y darle las gracias a nuestra tocaya Marta Batis, que también nos ha puesto en contacto. No, muchas gracias a ti por tenerme aquí y a Marta, claro, que ha movido todo para que yo esté por todos lados feliz. Aquí me tienen, en mi querido Canadá. Adóptenme. Bueno, este es el libro que ustedes van a encontrar en diferentes librerías. Aquí lo tenemos todos y seguramente algunos lo han leído. Si no lo has leído, seguramente te va a pasar. Hay mucha gente que dice, pero está muy gordo, pero en realidad se lee con gran facilidad, con la muy buena pluma de Cecilia y es además muy interesante de leer porque queda uno encajado en cada una de las historias que mágica y cronológicamente has podido poner para que quienes no vivimos en México nos vayamos ubicando en cada una de estas épocas. Y antes de eso, porque sé que ya estás con ganas de saber qué pasa con la mamá de este personaje que es Cecilia Fuentes, que es Rita Macedo, que en realidad no se llama Rita, pero si la alcanzas a ver, alcanzas a darte cuenta que es una protagonista cuando comenzó este cine latinoamericano, con esa mirada de gran artista y todo ese desarrollo que tuvo a través de cada uno de estos episodios. Antes de que, si no sabes quién es, que la mayoría de gente la conoce y también la conoce como ser pareja y esposa de Carlos Fuentes, quiero saber hoy comenzar esta historia con quién es Cecilia Fuentes. Yo lo voy a contestar, híjole. Pues soy la hija de mis papás, una mezcla extraña de una señora muy loca y muy avanzada para su época en la que creció y vivió, siendo desde una diva del cine hasta una costurera de celebridades, productora de teatro, maestra. Entonces, con un señor casado, el señor Carlos Fuentes, que estaba empezando, entonces era un escritor pobre, que le gustaba viajar muchísimo. Entonces Cecilia, pues es una escuincla que nace entre dos gentes que te vivían en la parranda todo el día, y yo, venga a la fiesta. A los 9 meses la empacan y la mandan a Holanda con sus abuelos, y de ahí en adelante, los siguientes 8 años, pues Cecilia es una bodoquito que crece brincando de país en país, conociendo a unas gentes extrañísimas, donde lo más raro del mundo se volvió normal. Creo que crecí con una ambición muy abierta a todo, porque todo se valía, todo se vale. Lo peor que pueda haber en el mundo y lo mejor tienen su razón de existir o no. Entonces, por eso me cuesta tener amigos, porque... Y con muchas ganas de seguir viajando y conociendo. Siempre quisiera poder estudiar todas las carreras, quisiera tener la chance de poder vivir medio año en Canadá, medio año en México. Y esto de meterme a escribir, la escriturada, como le decimos los mal hablados, pues es una novedad, pero sí soy una mezcla muy extraña de mis papás. Soy como la parte liberada de los dos. De realidad y ficción, podría decirse. No, sí, soy ficción, completamente vivo. Trato de evadir la realidad porque la realidad es demasiado fea. Y como no hay solución más que desaparecer, pues mejor a soñar, porque si no, está feo. Que hasta la reina se nos fue. Eso es terrible. Bueno, y en realidad lo que sucede a través de estas palabras tuyas, porque es la voz que vamos a escuchar, en parte la voz de tu mamá, de lo que te dio en estos escritos que ya tenías de parte de su vida, y terminándola contigo. Por eso comenzamos diciendo que eres Cecilia Fuentes, porque es ella la que nos va a contar la historia, y es Cecilia, con todo lo que le sucedió, quien va a recoger todos estos recuentos, historias de su mamá, que también terminaron relacionados con muchas personas, pero en especial con Carlos Fuentes, que es todo un hito cuando estamos hablando de la literatura latinoamericana.
y que todos hemos leído de alguna manera u otra. Así que comenzamos con esta parte. Y es algo muy importante. De pronto lo que leemos en este libro es lo que muchas de nuestras sociedades, en especial, Cecilia, las latinoamericanas, vivimos con este tema de la apariencia. Y en la apariencia más en unos ámbitos, cuando estamos hablando de donde se movió Rita Macedo, que es el cine, el arte, y después, obviamente, cuando estamos hablando de intelectuales y todos aquellos que se reúnen en estos grandes salones para hablar de, se supone, muchas cosas importantes. Y después lo que nos exhibe, lo que hay detrás, que nos lo cuentan estas páginas y lo que nadie quiere que salga. ¿Qué es tan importante y por qué develar de pronto estas historias que de pronto podrían ser parte de la intimidad de tu familia? Sí, he tenido bastante crítica personal de gente cercana, digamos, no de la gente en general sobre eso. ¿Qué necesidad? Pues, ¿cuál es más bien la necesidad de estar siempre aparentando ser lo que no eres? A mí, con mi forma de ser, siempre me pareció que demostrar a la gente lo más cruda como es la realidad. Entonces, ¿para qué va a salir la historia de una mentira? Y sobre todo en este caso, mi mamá quería que la verdad estuviera allá afuera. A ella le parecía divertidísimo. A mí me parece también un bombón de historia. Ella trató de dejarlo hecho con un tono muy chistoso de burla a ti mismo. Y me pareció la forma ideal de demostrar quién es la gente, con su bueno y su malo. Y en la parte de los intelectuales, pues es donde más han repelado, digamos, porque les parece que que la ropa sucia se lava en casa, pero digo, yo no tengo lavadora, entonces con la pena, vengan y acá. A mí me parece más bonito conocer a un Carlos Fuentes que bailaba y coqueteaba y se divertía, que el maestro Carlos todo serio, hablando siempre de las literaturas y del espejo y no sé qué. Esa es la actuación más bien, ¿no? Pero no es la verdad. La verdad son estos, él que bailaba, él que cantaba, él que le gustaba su ópera, él con sus jeans rotos. Nunca lo vi con una camiseta entera, siempre traía un suéter con un agujero, un botón caído. Eso es la verdadera gente. Entonces, yo quería enseñarles a todos que la gente existe de esta otra forma y que se vale y que no tiene nada de malo. Si era mujeriego, si era celoso, si mi mamá se vendía, si todo lo que hacían los hace más humanos y más queribles. Entonces, ¿por qué querer algo que no es? Y yo admiré mucho a mi mamá en su forma en que quiso poner esto. Sí lo rearmé todo, traté de hacerlo más accesible para todo el mundo de cualquier edad, de cualquier país, pero dándoles la verdad de que ya basta de tanta tomada de pelo. ¿Por qué? O sea, bueno, yo no lo entiendo. Si hay empatía o escandaliza esta historia, es ahí donde queremos llegar también, porque la historia de tu mamá pasa por diferentes facetas. Y es una, hablemos un poco para que nos vayas contando sobre el amor que no tuvo, y es realmente impresionante e importante ver cómo alrededor de todos los personajes que juegan en este ciclo de estas páginas hay algo muy importante en relación al amor. Lo que sintió tu mamá, de su mamá Julia, lo que sintió Yulisa, lo que sintió tu hermano y lo que sentiste tú, cada uno con diferentes percepciones de amor, que fue de pronto parte de lo que marcó la vida de cada uno. Pues, ¿Tú crees que eso les afectó a cada uno? Hablando un poco de la historia, ya vamos a comenzar hablando de qué sucedió con Rita Macedo. Por supuesto, imagínate mi mamá abandonada en un internado con su mamá que no la quería nada, nada. Claro que la marcó para siempre. Tenía terror hasta el último día de su vida de la soledad. Yo soy alguien que disfruta mucho la soledad. Ella no lo toleraba, necesitaba el calor humano, pero se encargaba de echar a todo mundo. No dejaba que nadie se acercara, pero necesitaba desesperadamente que la tocaran, sentirse querida, que nunca la tontearan. Si le decían, ay, eres una idiota, bueno, se ponía, era el peor insulto, porque al haber crecido en un internado donde todo mundo te maltrata y te quita lo poco que tienes tú. Imagínate una niña que los 3 años despierta en un lugar oscuro con puras desconocidas y todos los días la maltratan. Ella, bueno, se guardaba sus dulcecitos así como si fueran tesoros, ¿no? Entonces, claro que cuando crece se vuelve coda, es arisca, le da miedo. Ella tuvo que dar la cara para salirse de ese mundo y volverse actriz. No es que lo hiciera porque quería realmente. Fue como una opción de su mamá, ¿no? ¿Quieres que te saque del internado? Te pones a trabajar y te casas con este señor. Y dijo, pero ya. Es Pero una claro, manera de sobrevivir.
Cecilia, si a la mamá de Julia le fue mal, a Julia le fue mal, y digamos que esos patrones se van copiando. Sí, pero es un círculo que va para acá y luego va para allá. La mamá de Julia, bueno, la mamá de Julia no. Mamá Julia era una muchacha muy liberal. Creo que le decían la pequeña Cosette, porque era, no sé por qué demonios se fue a casar con este señor Miguel Macedo, y mucho menos por qué se embarazó, pero no le cayó en gracia. Entonces se deshizo de la hija enseguida. Claro que a mi Pónganle mamá le como afecta quieran, en María todo. Concepción. Pónganle como sea, Conchita, bueno, Conchita. Pero le costó mucho a mi mamá recuperar a su mamá, porque sí la quería, como todos somos, aunque nos maltraten, queremos a nuestros papás. Entonces, pero ella va y se embaraza también a fuerzas, no a fuerzas, pero pues no era lo que quería mi mamá. Y tiene a Julisa y tiene a Luis, y en cuanto puede sale corriendo también ella y los deja tirados. Julisa con un abuelo español y a Luis con mamá Julia, que ahí sí fue muy buena mamá, la señora abuela. A Luis lo adoraba, debe ser porque era hombre. Es la única explicación. Pero entonces mi mamá ya crece dolida y con muchos traumas, los cuales heredan sus hijos porque también los abandona su mamá y se vuelven, Julisa así como una ratita de inseguridad y Luis al contrario, ¿no? Toda la seguridad del mundo. A mí me toca la otra parte, como ella abandonó a sus hijos, a mí me toca una mamá muégano, como le decimos, ¿no? De esas de que todo quiero contigo, no te separes, dámelo todo. Y me echó a mí la responsabilidad de ser mi papá cuando ella se fue. Entonces yo tenía que ser el hombre de la casa y su hija y de todo. Entonces los patrones se repiten, se multiplican y van para adelante y van para atrás. Y al fin de cuentas, pues a todos nos pasa lo mismo. Salimos de alguna manera, a veces más valientes de alguna y otras menos. Pero bueno, eso es como nos juzga la sociedad. La historia de Rita viene precisamente con ese rechazo de su mamá, que le dice, póngale a ella como quieran, váyase al internado durante tantos años, con un resentimiento en una de las páginas cuando llega, cuando se supone que iba por ella, pero se va con una prima y le dice que se van al cine. Eso debe doler demasiado. Nunca lo olvidó, lo repitió 1000 veces, o sea, ¿por qué se lleva a la prima al cine y a mí no me vienen ni a visitar a la cárcel, ¿no? Porque era como una cárcel los internados. Le llevaba ahí un dulcecito, se despedía y se iba con otros familiares. Nunca vamos a entenderla. Yo no la entiendo a mamá Julia. Para mí era una persona espantosa, para otros parientes piensan que era muy inteligente y aparte mi mamá dicen que era prietita, como estábamos hablando. Yo nunca la vi morena, ¿eh? Pero nada. Bueno, sí, lo alimentan a uno además con lo que le dijeron a ella, que no tenía el color que debería tener para esa clase, y que el ser una persona más trigueña era una persona que no tenía merecedora, no era merecedora de muchas cosas, y que era fea y que no era inteligente. Entonces, con esa cantidad de ingredientes es difícil crecer. Las familias mexicanas más de pueblo, pero las bien como son Puebla, sí tienden a eso, ¿no? Son, como dicen que, germanófilas, entonces querían que todo el mundo fuera color blanco transparente. Yo sí soy color blanco transparente. Horror, porque puedes ver hasta la última vena. Pero ya que fueras un poquito no transparente como mi mamá, era terrible. Querían todos que te casaras con un alemán, que fuera internacional. Todo el mundo quería mejorar la raza, era la frase favorita y que yo seguía escuchando con mi mamá, porque bien que mal ella también quería mejorar la raza. Cosas rarísimas, ahora no se dice. Seguimos viendo esa práctica constantemente, aunque se supone ¿Sí? que hemos evolucionado. Cecilia, ¿por qué tu mamá, teniendo esa personalidad y esa fortaleza, no sé, no lo vi en el libro, no hubiera enfrentado a su mamá Julia y decirle, bueno, ya cuando tenía, digamos, los fierros, que haya vivido tanto de todo lo que vivió, decirle, yo no soy ni bruta, ni soy mala, ni soy esto, ¿por qué no me quieres? ¿Alguna vez la Sí se enfrentó? lo dijo muchas veces, pero la señora Julia era muy osca, no había cómo doblarla, era dura, dura, dura con nosotros. Digo, yo la vi 2 veces en mi vida, me dio una cachetada por algo, mi papá le prohibió que volviera a la casa nunca más. Y mi mamá sí se lo dijo, pero mi mamá tenía una necesidad de que su mamá la aceptara. Entonces, dentro de todo lo que ella quería, era que algún día le dijera algo bonito. Entonces, sí la paraba, pero no la echaba. Y nunca le dijo algo bonito. Estaba ahí, insultaba, desaparecía un año.
yo creo que por eso nunca le puso un alto. Fue mi papá quien le puso un alto y dijo, no vuelve esta señora a entrar jamás a la casa. Y estuvo presente, porque igual estuvo pendiente de tu hermano. De pronto esa era la manera de mostrarle su cariño. No, a Luis sí lo trajo como el junior, que se convirtió, lo cuidó, lo educó, le dio absolutamente todo. La pobre Julissa es la que se quedó desamparada. Yo soy su mamá ahora. Ya vamos a hablar de Julissa, que también tuvo y acompañó a Rita durante un tiempo cuando estaba en su mejor apogeo y época en el cine. También ella siguió y también le exigió mucho a Julissa, que de pronto también ahí vienen muchas cosas. Pero entremos en materia un poco en la historia de ya hablamos de la infancia, de lo que vivió Rita, que está escrito en tus palabras, porque pues para comentarlo, obviamente para reunir las cartas que tu papá Carlos Fuentes le escribió a Rita, están en poder de Silvia, que es quien tiene los derechos. Y tú estabas buscando ese espacio, de poder encontrarlo y de poder escribir eso que no habías escrito durante tantos años. La historia de una mujer que vivió muchas vicisitudes, pero que además entregó todo por sí, por amor, y se entregó con todo a su manera. Eso se lo debías porque las primeras páginas le dices a tu mamá que se lo debes y le dices, ma, aquí va, te lo debía, te lo mereces, que pase lo que pase. ¿Por qué, Cecilia? Para empezar, el libro lo empezó ella. Yo nada más le pasaba en limpio las cosas y casi todo el manuscrito lo escribió ella a máquina, pero muy en sucio. Ella pensaba evolucionar y meter las cartas, porque las cartas las tengo yo, que yo no pueda hacer nada con ellas es otra cosa, pero sí están en mis manitas. Ella quería meter esas cartas donde les tocaba. Yo encontré las cartas mucho tiempo después que lo del libro. Cuando ella muere, yo echo todo lo que habíamos transcrito a un cajón. Y 5 años después lo saco y digo, a ver, voy a tratar de hacerlo bien porque mi mamá quería que esto saliera. Me encuentro con el primer problema. No hasta que pase esto con mis hermanos. No, ok. 5 años más al cajón, lo vuelvo a sacar, le pongo a darle. Me encuentro las cartas, entonces las leo y entonces me cuentan las cartas otra historia muy diferente a lo que mi mamá había puesto. Entonces, ay, ¿cómo las integro? Entonces voy y pido permiso. Me dicen, no a esto, pero puedes contar las cartas. Así, si la gente lo cree, que crean que tú lo hiciste, ¿no? Que no lean a la voz de tu papá diciendo esto. Entonces, integro las cartas y entonces otra persona, no puede sacar el libro por 5 años más. Así pasaron 30 años hasta que ya se habían muerto toda la gente que tenía que morirse y me dieron chance y Débora Holt se apiadó de mí. Las cartas que de alguna manera se alcanzan a ver en el libro son las cartas que tú tienes permitidas porque hablan de ti. Sí, eso es lo que me permitieron. Puedo imprimir, sacar las cartas que hablan de mí, que están dedicadas a mí. Ok, pero la voz de tu mamá, la voz de tu mamá es la voz de tu mamá y la voz tuya, que es la que completa el libro, es algo ya personal que no depende de derechos de autor. Y esto es lo que estamos leyendo, Mujer en papel. Cuando describes a tu mamá, a Rita, hablas también de una mujer traumada por su infancia y quiero leer este párrafo porque me llamó la atención tal cual como la resumiste. Fiel al lema, te perdono la falta, pero no el castigo. Y así era yo castigada, con crueldad. Ah, me rompiste mi mesa, pues ahora mira. Tomaba una de mis muñecas y la iba arrancando, manita y patita. Ah, fuiste grosera y me humillaste fuera de la casa. Me iba en mi cochecito con una pequeña maleta tocando la puerta de puerta en puerta desde los 14 años pidiendo asilo, Cecilia. Y así fue como tu infancia. Y dices, todas las noches trepaba al árbol de la calle Galeana, que además es ese sitio que queremos conocer, que parece que ahorita ya no tiene los mismos árboles de su época, para tocarle la ventana en su cuarto en un tercer piso. ¿Ya me perdonas? ¿Ya me dejas entrar? Así le decías y repetía, te perdono la falta, pero no el castigo. ¿Qué tan fuerte fue tu mamá? Su frase favorita. No, yo me la pasé muy mal porque no tenía un punto ella en el que se quebrara. Cuando ella te castigaba, te castigaba. Entonces, sí, híjole, era otra vez, ¿a dónde me voy a ir a vivir el próximo mes? Y sigo teniendo pesadillas con eso, ¿no? Tienes idea cuántas veces me despierto en la noche y estoy tratando de encontrarla y que me perdone, y que me perdone. Yo creo que esto es, ahora sí me perdonaste, ¿no? Por eso he tratado de revivirla lo más posible, porque creo que se merecía. Tienes toda la razón en estar enojada. Así fue una mujer increíble que por amor dejó todo y cuando lo quiso recuperar, pues ya no pudo. Nunca volvió a ganar el estatus que tenía y se merecía mucho más.
Entonces yo creo que he logrado con esto y lo que ella dejó, más lo que yo le agregué, traerla de vuelta a la vida y a sus experiencias, porque muchas veces digo, tal vez nadie conozca a Rita Macedo, se vale, pero la gente con la que convivió, lo que hizo y les hizo, son gentes muy importantes que sí conoce todo mundo. Entonces es como pasar por las biografías de un círculo de gente muy importante visto a través de estos ojos. Entonces para mí era importante hacerlo y espero que mi mamá ya me haya perdonado la falta y el castigo con este libro que muchas ganas le he echado para que lo lea todo el mundo que pueda, porque se van a divertir, en serio, que está chistoso. A mí me parece chistoso, a mis Rompe hermanos. todos los esquemas de una sociedad en la que vemos a los latinoamericanos nos hemos acostumbrado a vivir. Y además es escandaloso, porque todo lo que le sucede cuando hablamos de una abuela que no fue buena y que todo lo que hizo a través de esa manera de tratar de salir de los internados, finalmente sale y se busca su camino y termina lo que diría moralmente una mujer en malos pasos. Termina en Hollywood y termina, y tú hablas claramente de una prostitución a la cual ella también se cansó. Cuéntanos esos últimos pasos que fueron dándole carácter a la vida de Rita Macedo. Pues es que era algo como común en esas épocas y sigue siéndolo y lo será, yo creo que para siempre, que no hagan tanto drama ya con eso, porque pues sí, se llevaban a las mexicanas no para que actuaran realmente, sino para que fueran las escorts en las fiestas de Hollywood. Y si bien le iba una y se ligaba esa noche a alguien importante, a lo mejor le daban un papelito. Pero mi mamá no era una persona sociable. Si lees el libro, te das cuenta que le ponían a Howard Hughes enfrente y lo mordía, ¿no? Y le ponías a otra persona y lo arañaba. Sí, lo Entonces, vimos, que tuvo demasiados desencuentros en los cuales no dijeron, era no, social, digamos, para nada. Entonces la mandan a Hollywood, ella piensa que va a hacer algún papelito y resulta que la están vendiendo, pues no se le daba. Era muy mala prostituta, se le olvidaba cobrar, se le olvidaba sonreír, se le olvidaba todo. Entonces, pues mejor se regresó a México diciendo, soy una inútil, ni para eso sirvo. Y ya después empezó a irle bien. y se fue con unas alas que realmente, obviamente, ella estaba buscando mantenerse en el cine. Eso que, como tú dices, es mucha gente está buscando y sigue pasando. Se van en quotation como actrices, pero en realidad se dan cuenta de otra realidad. ¿Esa realidad la hizo despertar a Rita a ser aún más fuerte, más aguerrida? No, no creo, ¿eh? Porque ya le había pasado lo mismo en México. Igualito, igualito era con los actores, vendían a las actrices, ya fuera con políticos, ya fuera otros actores. Entonces ya había pasado la primera parte de eso y dijo, nada más es igualito acá, pero en Estados Unidos. Y todavía cuando regresó, seguía lo mismo. Entonces creo que era un patrón muy común. No creo que eso le haya dado ¿Más fuerza? ni más fuerza ni menos fuerza. A ella le afectaban otras cosas, pero que lo que fuera sexual le afectara o la humillara, no, más bien era como un mosquito así de que, ay, bueno, me vas a picar y quítate, ¿no? Es difícil explicarte o explicarle a la gente la importancia de las cosas sexuales en su cabeza no era la normal de una persona normal, era otro concepto. Por eso te iba a decir de la sexualidad, por ejemplo, que se ve mucho en la vida de Rita y tú la vas contando descarnadamente, claramente cómo funciona, que muchas veces está muy tapada alrededor de la mujer, ¿no? Es difícil hablar tan claramente de la sexualidad. Ella hablaba contigo de la sexualidad y además quería preguntarte, cuando tú le dijiste, esto es lo que yo elijo, tú dices en algún momento, y se escandalizó, ¿no? Sí, ¿Qué claro. pasó ahí? Todo le parecía normal dentro de lo normal y como que no se la esperó de mí, no sé por qué, si siempre andaba yo como un niñito para todos lados, no entiendo qué le brincó, pero sí trató de meterse y causó problemas, luego se resignó. Por ejemplo, mi papá no dijo nada, como siempre, él, bueno, ok, ya, pero sí le afectó, ¿Pero pero ella le lo afectó sabía porque o tú se los dijiste a ellos? realmente nunca se los dije, era obvio. Ya. Yo nunca pedí permiso para nada y nunca avisé nada. Fíjate, mamá, que no, pues de repente vio que había una amiga que dormía muy seguido y que teníamos unos pleitos espantosos y le cayó el 20, pero nunca fue hablado. Era como, ¿de qué se espantan si aquí dijeron que todo se vale y que todo es bueno? Entonces, ay, pues que se pelee mi mamá con ella sola, ¿verdad? Yo no tengo problema de nada. Ujú. Siempre anduve con mi banderita de yo soy niño, ni siquiera gay, lesbiana, bi, tri, qué sé yo. No, yo pensé que era niño toda mi vida.
porque además, digo, me prometieron que me iba a crecer algo cuando creciera. Fui una niño muy extraña, porque de verdad me quedé esperando a convertirme en niño y nunca pasó. Ahí empezaron mis traumas cuando me di cuenta que no iba a pasar. Y no ibas a ser niño. Además, venían dos niños antes que nunca llegaron y te esperaban como niño, ¿no? Pues sí, pero pues mi mamá no tenía problema en, ya no los quieren, bueno, pues ni modo. El que sigue, hasta cuando llegué yo que dice, no, ya voy a cumplir 40 años, después de eso ya no, entonces esta la tengo porque la tengo, esté Carlos o no esté, y pues llegué, pero Viviste me decían intensamente, Boris, entonces pues viviste intensamente con tus papás y con la libertad que ellos daban dentro de esta casa, ¿no? Aprendiste, yo creo que muchísimo, pero alcanzo a ver un poco que lo procesas es después. Por eso es que se escribe un rato, después no, después sí. Y después termina esa Cecilia Fuentes diciendo, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo vi, esto es lo que yo recopilo. Y me parece que eso es lo que ya muestras después de haber procesado tantas cosas. Personajes importantes que quería contarte para que hablemos un poquito de la vida de Rita y de todo eso que procesaste. Hablemos, por ejemplo, de Luis del Llano, que fue el papá de Yulisa y el papá de Luis, de tu sí, hermano. ¿Qué referencia tienes de él? era un señor adorable, brillante, y con quien yo podía platicar mucho. Yo lo traté más que a mi propio papá, don Luis, entonces era mi papá y él me contaba entre todos sus hijos. Tengo a fulanita, porque se casó tantas veces que tiene como 10 hijos en total, y siempre me ponía en la lista y yo se lo agradecía mucho. Cuando murió mi papá, fue el primero que estaba ahí de, ¿qué necesitas? ¿Qué te ayudo? Fue como un papá, realmente, y eso se lo agradezco mucho. Y fue muy cercano también, obviamente, en el cuidado con a Yulisa le tocó la familia de su papá, ¿no? O Sí, sea, su pero abuelo. eran muy anticuados ellos sí venían llegando de España, de la revolución, de la guerra, lo que fuera, y sí venían muy cerrados todavía. Entonces a Julisa le tocó muy cerrado todo. Pero se salió, cuando Julisa salió, y sí, gracias a mi mamá, aunque le critica mucho que la obligó a ser cantante y actriz, sí mi mamá la echó para que se le quitara la pena y empezara a existir, y creo que lo hizo muy bien. Ya se le olvidó, pero Cada uno va con ese espacio, con ese proceso que ella también quiso recuperar cuando tuvo la oportunidad de ya tener a una Yulisa más adolescente, porque Yulisa la mayoría de su infancia la pasó con los suegros de Rita, o sea, con los papás de Luis del Llano, y ya su adolescencia sí volvió de nuevo, digamos, a contactarse con tu mamá, quien trató de hacer de ella de pronto también el personaje, y era muy feliz, muy orgullosa, lo veo en algunas de las páginas, como Yulisa iba creciendo al lado de ella y como ella la apoyaba y trataba de imaginarse a Yulisa grande tal cual como ella siempre lo imaginó. Vemos unas fotografías increíbles de esos pósters antiguos de la mujer protagonista, de una gran actriz, de una diva, y vamos pasando las páginas, quienes vamos acercándonos a México y no conocemos tan a palmo esa idiosincrasia, esa manera de ver la vida y conocer todos estos personajes, pues vamos aprendiendo de todas esas, de esos carteles, de qué pasó con Rita y los personajes que tenía que encontrarse en esa sociedad mexicana. Luis del Llano. Vamos a Octavio Paz, por ejemplo. Octavio Paz fue quien le presentó a Carlos Fuentes, ¿no? sí, en una obra de teatro que estaba ella haciendo, que era Requiem para una monja, Octavio iba a ser el novio de mi mamá originalmente. Igual nos hubiera ido mejor, ¿verdad? Claro, no estaría yo aquí, pero igual y sí. Más bien era por ahí el ligue, no al revés. Pero pues llevó a este amigo al teatro y mi mamá lo vio y murió de amor. Esos, ¿sabes? Amores que te dan al ver a alguien. Y dijo, este es, ¿cómo que le vio? ¿Por qué? No sé, ¿no? Que está ahí narrado, que lo vio precioso, guapísimo la primera vez, ya la segunda vez ya no era ni tan alto, ni tan guapo, ni tan nada. Pero Pero las mamá manos le lo vio, encantaban, las manos le fascinaban, ¿no? sí, le gustó, todo él le gustó y fue la primera vez que sexualmente se liberó. Fue de por fin, gritaba por fin, yo creo que mi papá la veía y decía, está loca, ¿qué le pasará? Oye, tú nunca Pero en la mitad de una cama mirándolos a los dos les decías, ¿y tú por qué te enamoraste de mamá? ¿Y tú qué le veías a papá? no, ¿Tenían jamás, estas charlas o no? Nunca estuviste. nunca. A mi mamá le preguntaba lo que fuera, pero mi papá no, siempre fue mucho más distante y así convivencias en la cama tirados viendo la tele no existía, ni tele había, más bien. Entonces,
Pero tú No, estabas siempre presente, es decir, tú estabas ahí al lado, tú decías que tú eras quien abría cuando compraron sí, la casa, que decidieron hacer, tener un amor muy especial. Ahí tienen que leer en el libro la conexión y el apoyo que le dio Rita en todos sus trabajos para que tu papá empezara con sus primeros escritos. sí, Lo, porque mi papá venía de una familia bien, demasiado apretada y muy perfectos. Y él quería ser de izquierda y escribir las cosas que iban a alarmar a todo mundo. Mi abuelo seguramente lo apoyaba, porque mi abuelo fue diplomático, pero él de chiquito se escapó con el circo, entonces ya desde entonces traían, ¿no? El gusanito. Lo metieron de los pelos a la escuela y acabó siendo embajador, pero tenía eso. La abuela, en cambio, era dura la condenada, menos conmigo, que era un bombón. Entonces este niño se encuentra con esta mujer que ya tiene 2 hijos adultos, que ya hizo el cine, el teatro, ¿verdad? Y por suerte le gustó y ella muere de amor, entonces lo trae así, ¿no? Entonces traerlo así para él era muy importante. Lo tienen un platito y es mi amor, mi vida, lo que tú quieras. Y él dice, pues yo quiero escribir, yo te doy la libertad, yo pongo la casa, yo pongo la comida, yo pongo la sirvienta, yo pongo todo, tú escribe y tienes la libertad de todo lo que quieras siempre y cuando me lo cuentes. A ella, ya, ¿en qué le iba a afectar si el hombre iba y salía una noche con una y otra noche con otra? La verdad no le afectaba en nada, porque para alguien tan hecho ya como ella en edad emocional tenía como 50 años cuando él tenía 25. Entonces sí, le daba todas las libertades y a veces se encelaba, a veces menos, pero generalmente se reían mucho de las cosas que él hacía para su inspiración. Cuando él la traiciona, ahí ya no le gustó a ella, pero tengo una pregunta, Cecilia. Sus antiguas relaciones de pronto también, ella cortaba o saltaba y si no le gustaba se iba y si no encontraba un nuevo romance y encontraba lo suyo, pero creo que nunca le había pasado, digamos, encelarse o sentir algo tan especial como fue con Carlos Fuentes. no, es que Carlos era lo que ella necesitaba y creo que también lo que él necesitaba al principio. Es que mi papá creció muy rápido hacia donde iba y quería llegar y ella se quedó allá atrás. Ella necesitaba quien la alimentara intelectualmente porque era una mujer muy inteligente que tenía hambre de conocer, por eso se metía en tantas cosas, quería conocer y aprender y mi papá fue ideal para ella porque le daba todos los cursos internos que necesitaba para hacer lo que ella quería, entonces estaba fascinada. Mi papá solamente estaba haciendo él y sí, usó lo que pudo hasta donde pudo y de repente ella quería irse a otro lado que mi mamá no tenía. Mi mamá no era social, no iba a ser embajadora, no iba a estar haciendo la comida y poniendo la mesa. No podía, no lo tenía en ella. Entonces hubo una clara diferencia en los 70s en el que se notaba ya para dónde iba él y fue a donde quiso ir. Y mi mamá se quedó donde quería estar y por eso mejor se dedicó ya a Julisa y a mí, pero no, nunca volvió a recuperar lo que pensó que iba a recuperar en México, no pudo. Y una distancia, en algún momento estás contando sobre una conversación que estaban hablando todos en francés y ella quería como participar y la dificultad no solamente en algún momento sobre el idioma, sino a veces, imagino, con cosas que no le caían bien. En el lenguaje diplomático, donde hablamos de ser diplomático, había que esperar o callar algunas veces. Me llamó mucho la atención y aquí voy a otro concepto sobre la misoginia que me llamó muchísimo la atención. Y quiero saber tu opinión y por qué lo pones ahí. Acá está hablando de una reunión con Fernando Benítez, que él sutilmente hablaba y decía que las mujeres eran animales de cabellos largos con ideas cortas y ella se molesta muchísimo hasta que un día no pudo y no fue tan diplomática. No, pues sí, es que Benítez era así. Bueno, recuerda que estás contando lo que mi mamá vivió. Yo era un bebé y Ya. no puedo asegurar las cosas, ¿no? Trato de ser lo más, pero sí le chocaba que ese señor fuera tan déspota con las mujeres, porque sí pensaba que todas eran retrasadas mentales. Y él era como si él hubiera sido gran cosa. Pues sí, le chocaba mucho porque ella le defendía mucho a la mujer y sus derechos y lo que le había costado. Y mi papá, bien que mal, la apoyaba menos en ciertos momentos, pero que le permitiera al señor Benítez, que estaba metido en la casa siempre, decir barbaridades como esas, pues qué feo. Pues claro, todos los hombres tienen sus maneras de hablar de las mujeres, ¿verdad? Todavía. Júntalos a ellos y vas a oír las cosas más choqueantes que pueda haber.
Las Bueno, mujeres las también. mujeres objetivizadas, como mucho de lo que se ve dentro del libro, es decir, las mujeres que se prestan para romances, que están dispuestas a todo, que siempre tienen, por ejemplo, ahí al lado los intelectuales, hablas de muchas relaciones extramatrimoniales que hay alrededor, que todavía vemos, que obviamente creo, y ahí es donde te quiero preguntar, si fuera al revés, si fuera una Rita, si fuera alguien de la misma sociedad o la mujer jugándola de igual, la historia sería totalmente diferente, pero es más o menos algo muy aceptado. De que el hombre sea así. Dentro del mundo intelectual que tenía la mayoría. Ah, Aquí, hablemos entonces, hablando de eso, de amores y desamores, de las fiestas de las toga parties, ¿no? ay, las toga Las que party. tú viviste tanto, ¿no? ¿Qué sucedía? Sí, pero las viví de ladito, ¿no? Uh -huh. Yo no estaba ahí para amanecer 3 días después borracha tirada en el piso. Yo veía desde mi cuarto y me metía un poquito y seguía la fiesta y seguía las toga parties. Yo quiero hacer una toga party ahora en honor a ellos. En la casa maldita que nadie nos deja entrar a la casa de Galeana, es una grosería. ¿Por qué no te dejan entrar a la casa Galeana? Fíjate que la casa se vendió y quien la compró después la volvió a vender y yo quiero entrar porque se está cayendo y es una lástima que esa casa que es histórica se esté cayendo a pedazos y que el gobierno no la tome para hacer un museo, porque es un museo no de Carlos y Rita, de todos los intelectuales de esa época. Ahí estaban Monsiváis, ahí estaba Cuevas, ahí estaba Rocha, estaban los actores, los músicos. Entonces deberían de usarlo como una biblioteca o como un museo de todas esas gentes, porque no hubo quien no pasara esas fiestas. Sí, durante 3 días llegaban a la hora que fuera, todos los fines de semana, entraba y salía gente. Si yo corría a la puerta, porque como siempre yo quería dinero. Entonces, por supuesto, era, si me das propina, te abro la puerta, ¿verdad? Si a mí esta escuincla de dónde salió, quién sabe. Pero estaba entre todo y ya trataba de ayudar a servir y no sé qué. Siempre había unos tambaches de picadillo gigantescos, ¿Cuándo buenísimos. empezaban las fiestas? ¿Un viernes o Sí, podían empezar cualquier no, día? generalmente que yo me acuerde, era en fin de semana. Y terminaban pues hasta el lunes. Y entraba y salía la gente y se dormían donde cayeran. ¿Cómo sostenían esas fiestas? ¿De dónde sacaban todo ese dinero? Que ahí Por se eso era alcanza a ver que picadillo. tu mamá hacía malabares para sostener eso. Pero ella ganaba bien, él no. Uh -huh. Pero ella sí, sí, no. Parte de las cartas, de las cosas que no están puestas, lo que ganaban ellos, los chamacos intelectuales, es ridículo. Ridículo, pero eso será otro libro cuando me dejen hacerlo. No, pues mi mamá vendía el coche, vendía la lámpara, vendía lo que fuera y rentaba todos los cuartos de la casa que pudiera hasta su último día para sacar 3 pesos, pero por eso siempre era picadillo, porque salía muy barato hacer picadillo cubano y Okay. café de ¿Cómo olla. es el picadillo cubano para los que no sabemos? Pues yo tampoco sé mucho, pero es como con pasas y piña. Uh -huh. Es dulcezón, no es una cosa salada, es salado con dulce, agridulce, medio ensopado, no es seco. Entonces como, pues, como de cárcel, ¿no? Así a todo el mundo le servían su picadillo buenísimo. Almendras, o no es almendras, sí. Y Ay, me ya me dio imagino que hambre. todos llevaban también su trago para poder compartir, para sostener 3 días de bacanal, ¿no? Pues sí, café de olla y bebidas, pues supongo que mi mamá conseguía bebidas bien, porque dicen que eran las cajas y las cajas, yo no me acuerdo de las cajas, pero pues así era, pues sí, y vete a saber qué tanto se metían, no tengo idea, no era época de drogas, entonces eso sí no, porque me han preguntado y salían todos hasta atrás llenos de, no había No. drogas en esas épocas, ¿eh? Era alcohol y Y las amor. pláticas, se emborrachaban de las pláticas que tenían, querían cambiar al mundo, eso es lo que hacía la gente pensante de esos momentos, ¿no? Querían una nueva película diferente a todo, ir a pelear la revolución de Francia, ir a defender los derechos de Argentina, y qué sé yo, pero eran reuniones no de estar hasta atrás porque sí, queremos estar borrachos, sino eran reuniones intelectuales de pensamientos y de idealización, ¿no? Nos hubiera encantado estar ahí, tener, por ejemplo, bueno, Buñuel, que te decía que no sabías de eso, que estabas muy pequeña para hablar de temas de cuando te querías meter, pero escuchar a García Márquez y que tuvieras encontrarte con un Octavio Paz, y me imagino que había los intelectuales, el boom de los intelectuales latinoamericanos estaba de boga en esa época. Sí, ahí estaban todos, siempre andaban por ahí, digo, por eso salven esa casa, alguien, por favor, salve esa casa. Una casa que además, digo, los fantasmas no dejan entrar a componerla.
Los dueños han pedido que vaya gente a hacerle una limpia a la casa, porque imagínate, si estuvieran todos los fantasmas de todos estos intelectuales ahí, la parranda que siguen teniendo, Increíble. cada vez que empiezan a componer la casa, se cae la escalera, se rompe la cabeza el obrero, se despintan las paredes, no sé qué pasa, pero no han podido hacer nada. Y sí fue una casa de todos, sigue siendo la casa de todos. Y, Una ay, casa en la que tú creciste, que debe tener, bueno, cuál es el afecto que le tienes a esa casa? Porque ahí pasaron muchos días. Cuentas un poco de cómo pequeña buscabas un dinero de abriendo la puerta y haciendo un café, pero pues más allá veías a todos sus intelectuales de una manera muy diferente, ¿no? Decías, a mí García Márquez me hacía el pan con sí. mantequilla, ¿no? Y Pues muchos de estos... gente, estaban ahí simplemente, y para mí era lo mismo, así como la pobre de María Rojo, que ahora es senadora y diputada, yo pensé que es un cama y está haciendo los huevitos para el fin de semana, yo le pedía mi desayuno, después fue, híjole, la madre no era la sirvienta, era una actriz que está tomando clases con mi mamá, y entonces todo era como común y corriente, y como a la casa siempre llegaba quién sabe quién, no había cuidado porque es fulanito, nadie me avisaba nada. Era, pues ese señor, oye, tú me ayudas a hacer la tarea. Así, y era Jodorowsky, ¿no? Que sabía menos que yo, Jodorowsky, Ay, no. sí, ahí vivía, claro. Mi mamá rentaba todo, es en serio, le encantaba. Como su mamá y su abuela habían sido de tener casas de huéspedes, yo creo que se le quedó, porque teníamos la casa de Galeana, y cuando vivió mi papá no vivía nadie más que José Luis Ibáñez al fondo, pero después rentaba todo, el cuarto de abajo, el cuarto de la sirvienta, el cuarto de Alfa, y por ahí pasó Jodorowsky también, la difunta Miroslava también pasó por ahí antes, y Meche Carreño, unos alemanes que venían de no sé dónde, Jorge Luque, quien necesitara hospedaje, llegaba Sí. a vivir ahí. Y pues para mí eran pues los vecinos, no importaba qué, nunca tuve esa Y cuando confianza. creciste y los conociste de otra manera, tuviste, eh, digamos, un salto ahí de decirles a ellos, yo no te imaginé que fueras este personaje, o no le das todavía, digamos, entre comillas, alguien diría la merecida importancia a cada uno de estos personajes que se han jugado la No vida. puedo darles ninguna importancia porque yo soy una persona muy inculta para empezar. Entonces, si no están en mi pequeño mundo, no existen. Y si llegaba cualquier gente importante, para mí es una nueva víctima. ¿Quién fue el que llegó? No sé si Vargas Llosa o algo así, que llegó a Londres y es, me llevas a ver Mary Poppins, porque yo la veía diario, ¿no? Entonces, pues el señor que me llevó al cine, no me importa lo que hayan hecho de trabajo, es muy difícil cuando eres así, no hay admiración hacia algo en especial, simplemente los quieres, te caen bien, no te caen bien, ¿Y y cuál son era el parte que de mejor tu te caía? vida, ¿eh? El que mejor te caía, ¿cuál era? Yo creo que Gabo, porque era muy simpático y muy relajado. Todavía hay una foto que vi hace poco de él abrazando a Meche y a sus hijos, que dices, ese era él, siempre estaba contento. Paz era un hígado insoportable, ¿no? Qué horror. ¿Buñuel te gustaba o no? No me acuerdo, se murió cuando yo tenía como 3 o 4 años. No. Pero te digo Oye, que muy dicen, amigo de tu mamá Ernesto Alonso. ¿eh? Muy amigo de tu mamá Ernesto Pero Alonso. mucho, todo lo que ella hizo y lo que él hizo, se lo debían el uno al otro. Realmente se impulsaban en todo. Yo no sabía hasta después del libro qué tan amigos habían sido y cercanos y cómo se habían ayudado. Creo que si lo hubiera sabido me hubiera portado de otra forma con ellos, pero para mí Ernesto Alonso era el señor donde pasábamos los fines de semana, que me compraba muchos chocolates, me hacía mi ropita igual a la de él porque a mí me encantaban sus trajes, entonces me lo hacía en chiquito todo con un sastre muy elegante, pero nunca supe que era tan amigo de mi mamá, no lo identifiqué, y te digo, les costó la amistad por mi culpa y ahora me da culpa. ¿Por Antes qué te no, portaste mal con él? porque yo siempre, mi abuela, que era lo opuesto a mi mamá, decía, ¿por qué pasa los fines de semana con ese maricón? Y diga, pues, yo no sé si eso no sea maricón, pero me compra cositas y me la paso muy bien y hay mucha gente siempre en esa casa. Y un día le pregunté a mi mamá, oye, ¿por qué Ernesto nunca se ha casado? Y me contestó, porque tuvo un amor muy triste. Y dices, bueno, esa es la explicación, es la explicación. Pero él tenía 2 sobrinos adoptados, muy mal educados y muy prepotentes los chamacos, porque Ernesto era bastante sencillo y era demasiado lindo.
Y el muchacho se enoja y me dice, ay, tú estás enojada porque ya sabemos todos que tu hermana es lesbiana. Y yo, ¿cuál? Julisa, yo, ¿de dónde sacas eso? El único maricón aquí es tu tío. Y por supuesto, corrió a decírselo, tía, me acaban de decir que eres maricón. Y pues corrió a mi mamá de la casa. Y un agarrón, claro, Y le terrible. dijo que no le volvió a dar trabajo y no le volvió a dar trabajo. Entonces yo me quedé. Mi mamá no me regañó, hasta eso fue de... Ya estaba acostumbrada a que yo hacía unas barbaridades así, pero sí perdió toda su amistad y demás, pero también la perdió cuando mi mamá fue a decirle, oye, creo que Cecilia va para el otro lado, y ya no quería que me juntara yo con su sobrina, no la fuera yo a mal influenciar. Dijo, pero es el colmo, si mete señores todo el día a su casa y todo mundo los ve, ¿qué le voy a hacer yo a la sobrina fea de Ernesto, no? Cuántas historias alrededor de todo esto que nos imaginamos en nuestras sociedades. Hablemos un poquito otra vez de ese romance, porque nos vamos entonces en la historia del libro, es el romance, no solamente la historia de Rita Macedo, todas las vicisitudes que viene, todas las buenas acciones también, porque alcanzó un hito en el cine y viajó demasiado, la conocieron, conoció mucho, pero cuando conoce a Carlos Fuentes se enamora profundamente de su intelecto, le gustaban mucho sus manos, eso sí, que vuelvo y repito que decía que le encantaban. Y entonces vive un romance de esos que aparentemente le muestran a uno, como siempre cuando era pequeño, pues, ellos dos, el uno para el otro, Romeo y Julieta, y después empiezan a abrir la puerta a otros intelectuales donde vienen las toga parties, donde llegan otros intelectuales, llega más gente, y hay una parte del libro que dice Rita entre sus cartas, son sus palabras con las tuyas, ahí se fue perdiendo ese espacio. Cuéntanos de ahí al final, ¿qué pasó con Rita, con esa parte desvanecida que empieza a pagar a Rita y que además se afecta a ti muchísimo porque te echa la carga a ti? Ella era feliz en su mundo con mi papá. Digo, había encontrado por fin como estar en una isla desierta donde le alimentaban todo lo que necesitaba. Pero mi papá tenía una visión de llegar mucho más lejos, que es lo que te digo, él se fue para allá porque ahí quería llegar y ella ya no encontró lugar ahí. Él quería ser importante, ser tomado en serio y llegar a unos niveles que a mi mamá no le interesaban. Ella ya había tenido su alto nivel y ya estaba lista para otra parte, para otra cosa. Entonces yo creo que las fiestas, entre más gente importante llegaba a esas fiestas, más se inflaba él de a quién conocía y lo que le decían. Y también se ve en las cartas, porque de Chunchito, mi amor, de repente ya estábamos y conocía a fulanito y al otro, hizo una name dropping tremendo de todo, como que se engolosinó con una vida más glamorosa que a mi mamá no le interesaba. Entonces él empezó a irse para allá. Ella podía haberlo seguido, pero no quiso porque ella ya había acabado con toda esa época. Entonces hubo un momento en que tuvo que soltarlo de, ok, ya no me vas a contar, ya no somos los amiguitos. Vete a hacer la vida que tú quieres, yo no estoy hecha para eso. Y él le insistió todavía, es una carta que me da muchas vueltas en la cabeza, donde él está pidiendo, regresa conmigo, no te vayas, vente a Europa, te consigo trabajo aquí, la niña tiene escuela acá, y ella ya no quiso, dijo, ya acabé de estar en ese mundo. Y sí, no, ella no encajaba con... Y los gnomos y esa parte fuerte sexual que tenían ellos, porque tú decías que los gnomos estaban de todas las formas, que era su manera de comunicar, se fueron apagando también, ¿no? Sí, también lo ves en las cartas, se fue cambiando toda la ilusión del gnomo por en serio. Dalí cruzó la calle, Candice Bergen me invitó a cenar, Polanski iba a hacer una película conmigo y fue desapareciendo ella y se lo comieron los otros. ¿Cómo? Pues así pasa, cada quien agarró su rumbo y ya. Y sí me cargaron a mí porque cuando yo siempre pensé que mi papá había dejado a mi mamá. Y entonces es mugre de mi papá, feo, qué mal. Y a medida que fui leyendo y releyendo y analizando las cartas, la primera vez que las leí en vivo, sin haberlas leído realmente, me quedé helada de ver que no, realmente fue ella quien lo dejó porque ya no podía más. Le pesaba mucho y... Le pesaba todo, pero en ese momento que, en serio, puso a Juan Manuel Serrat poniendo Caminante no hay camino y me abrazaba y decía, tú eres ahora el hombre de la casa, y decía yo, ¿qué voy a hacer ahora? Pues cómo no me voy a deprimir, es que tengo que... Y sí me la cargó desde ese día hasta su último día. Ahí tenía yo que estar al pie del cañón con ella para lo que necesitara,
siempre, siempre dándole su patita, durmiendo con ella, cuidándola. Eso era pesado. ¿Qué le dejas a Carlos Fuentes cuando ya te das cuenta de que tu papá sí te buscó y sí quiso estar, hizo otra vida? Hoy en día, cuando retomas toda esa historia, ya se fue, ¿qué le ves? ¿Qué le hubieras dicho? Pues que no, quisiera yo volver a tener la chance de, con los dos, tener un día con cada uno para platicar, porque fueron años perdidos de reclamos que no tenían razón de ser, pero uno se ciega y no ve nada. Y pues él tampoco trató de que yo viera claro, porque a él no le gustaban los problemas, él tranquilo todo. Entonces, pues me encantaría poder decirle, oye, perdón por haber sido tan arisca y tan grosera, no hubiera querido hacerlo, pero pensé otra historia y a mi mamá también de hoy te me tiraste al piso y me cargaste con toda tu vida cuando resulta que tú eres la que decidió que así fuera. Entonces, ¿qué daría uno por tener un rato con los papás después? Y pues no puedes hacer nada más que pensarlo y entriparte. Y es parte de esa reconciliación el mostrar a un Carlos Fuentes más humano, menos intelectual, o esa intimidad tú puedes creer que le hubiera afectado a él. A él no le hubiera gustado, porque nunca le gustó que hablaran de su vida personal. Creo que ya me lo hubiera perdonado, porque si hubiera visto desde mi lado la gente es humana y los defectos también son aplaudibles. Y alguien que fue tan simpático como él, tan mujeriego, sí, pero muy simpático en todos sus aspectos, bailaba, cantaba, estaba feliz, le salía alegría por todos lados. Y yo solo quiero enseñar al Carlos de esta primera parte. Yo no quiero meterme en su vida después con Silvia y lo que se volvieron, porque pues todos vamos cambiando. Yo no soy el mismo bebé de los 5 años que a los 15 que ahorita. A fuerzas vas cambiando. Y él cambió para bien, para lo que él quería, pero existió ese Carlos juguetón y travieso, que es la base de lo que fue después. O sea, si no hubiera sido esa persona, no hubiera sido la que fue después. Entonces, no tiene nada de malo echarlo. Muchos piensan que es por despecho, que lo quiero quemar, hablar mal de él. No, para nada. Yo admiro cómo fue, lo que fue, su travesura, su ligereza. Eso es lo que yo admiro de él, no su obra. Entonces digo, si quieren admirar su obra, admiren al hombre primero y luego hagan lo que quieran. Y lo mismo con mi mamá. O sea, son gentes de verdad que les han pasado cosas, aunque parezcan que no son de verdad, porque como me dicen, tu novela, ya ni les cambio el tema, ¿verdad? Si, si es novela, no es novela, porque sí, pues novela al fin de cuentas, y ya. Dicen muchos, algunos, que Rita supo que tenía cáncer. Razón de eso pasó el 6 de diciembre. ¿Tú tenías alguna razón, algún conocimiento de eso? No, para nada. Fue una mujer que siempre estaba enferma de algo estomacal, porque dice que el teatro acabó con su estómago. Entonces nunca pudo cenar, siempre estaba malita de la panza, pero cuando empezó a ponerse mal, sí se puso más mal, le hicieron biopsias, le hicieron estudios, le hicieron de todo y siempre le decían que no tenía nada. Yo lo único que vi que tenía malo es que no toleraba cómo la esposa de mi hermano Luis la estaba tratando y cómo la estaba humillando, porque ya para sus pulgas alturas, no. Y lo último que a mí me dijo es, yo no quiero conocer a ese nuevo nieto, esta mujer va a acabar con tu hermano y yo no quiero estar aquí para verlo. Eso es lo único que yo supe. Yo nunca supe de una enfermedad en ningún lado y era alguien que emocionalmente se destrozaba mucho. Entonces, para mí la versión oficial es, no aguantó emocionalmente que mi hermano la dejara por su esposa y le quitara sus derechos y se fue deprimiendo, se puso a escribir sus memorias y pues claro, empezó a recordar lo de mi papá y yo creo que tronó emocionalmente entre lo del trabajo y revivir, porque todo estuvo muy divertido en el libro mientras no llegó mi papá a la historia. No sabes cómo se divertía escribiendo y Sí. lo platicábamos y bueno, cuando llegó lo de mi papá empezó a deprimirse. No sé si cayó en cuenta de lo que ella hizo o revivió lo que él hizo. Nunca lo sabremos. Y te digo que estaba escribiendo una carta cuando llegué a tratar de convencerla de que no se fuera a matar. Y esa carta la hice bolita y no, te vas. Y se perdió en el bote. Se perdió la carta en el basurero y ya no la recuperé nunca. Entonces, la verdad, nunca la vamos a saber. No hay un doctor que pueda aparecer para decirnos, sí, yo soy el que la...
Entonces es muy fácil inventar enfermedades. Luis prefirió enseguida, dijo, le dio un infarto, le dio un cáncer, le dio esto. Dijo, ¿y de dónde lo sabes tú? Pues es que es la única explicación. No, pues no, no es la única explicación. Y ya llevaba mucho tiempo diciendo, déjame ir, déjame ir. Y yo, no, y no, y no, pues tal dependencia que había. Pero pues la verdad. En esta relación a ti se te alcanza a ver una molestia diciendo, ¿por qué me cargaste tanto? Sí. Y no quiero que te vayas, espérame que estoy terminando un trabajo ya, ¿por qué me hiciste eso? Hoy en día, después de todas estas páginas releídas, escritas, de todas esas cartas que vuelves a leer, ¿ya soltaste a Rita? No, nunca. No hay cómo, son demasiados años. He soltado un cacho, ya puedo escucharla, ya puedo verla. No, nunca le voy a perdonar que se haya ido, no como se fue, o sea, está bien. Para mí el suicidio es perfecto. Creo que tú no pides nacer y te obligan y te traen. Creo que tienes todo el derecho a decir, ya me harté, ya me voy, por lo menos. No entiendo por qué no nos pueden hacer como a los perritos que te duermen cuando ya no quieres o no debes estar aquí. Se me hace muy injusto. Entonces, esa parte no se la critico, ¿Qué para le nada. cobras? ¿Qué le cobras a tu mamá que no te dejó? Entre ella y yo había una relación muy abierta de plática. Entonces, ¿por qué me mintió diciéndome, vete a trabajar y regresa, aquí te espero para comer y platicamos? Y que en cuanto me salí de la puerta se fue al coche y se pegó un tiro ahí. Eso es lo que no le perdono. ¿Por qué no me esperó a que volviera yo? Eso es lo que me pesa. Y me pesa, pues que sí, yo sí moví toda mi vida alrededor de ella. Cuando yo estaba en Nueva York, que estaba muy feliz solita allá, y me ofrecieron, por ejemplo, un trabajo de maestro, asistente de maestro, y me pagaba la escuela la maestría por quedarme. Y mi mamá dijo, no, ¿cómo se te ocurre? ¿Me vas a dejar solita? ¿Quién me va a dar patita? ¿Quién me va a consentir? Y ahí va la idiota de mí. No, pues pobrecita de mi mamá, tan solita siempre. Y me regreso a México. Me duró 2 años. Y yo se eché a perder todo el resto de mi vida porque desde entonces quiero irme de México. A mí no me gusta estar en México. Lo sufro muchísimo. Ya estoy jalándola. Te hubiera, ahora que está tu vida en tus manos y que ya la estás haciendo y manejando tú, ¿te hubiera gustado tener una mamá diferente? ¿Te hubiera gustado alguien que te llevara más de la mano y que te diera menos responsabilidades? Ahorita no. Ahorita le agradezco quién fue. Cuando era chiquita, sí, yo quería una mamá como todas las de mis amigas que las regañaban. ¿Y por qué te llegaste tarde? ¿Y por qué hiciste eso? ¿No? Y a mí nadie me decía, vete y me avisas dónde estás pues para saber o para irte a rescatar, toma dinero y adiós. Me podía ir 2, 3 días. Bien, gracias. Sí hubiera querido otra mamá antes. Pero visto desde ahorita, no la cambio por nadie. La gente te ve a ti, ve el libro, lo que tú dices, si es novela, si lo toman como reales hechos o como eventos que sí sucedieron y que marcaron además una historia de México a través de todos estos personajes. La gente te ve afuera y hay gente que te sigue mucho con toda la historia. ¿Qué quieres para más adelante, a tu futuro? Porque hay quienes dicen si tú eres anti-influencer, que está de moda, o no. Y con esto quiero cerrar. ¿Qué quieres dejarle a la gente que ha escuchado toda tu historia y que hasta hoy te ha seguido? ¿Para dónde vamos con Cecilia Fuentes? Pues hay que avanzar y volver a Televisa, no, nunca más en la vida. Seguir con escribir. Tengo tanto que quiero escribir que no escribo nada. Es horrible, son páginas y páginas de todo lo que se me va ocurriendo. Y por eso digo, quiero una cabañita en Canadá con una linda vista a una montaña y que 6 meses nadie me torture porque siempre te interrumpe algo y escribir todas estas pequeñas historias. Quiero hacer el libro de las cartas de mi papá. Ya tengo un convenio con Silvia para poder hacer las cartas adaptadas, pero tal cual, sobre todo para mostrar el crecimiento de todos estos intelectuales a un nivel profesional. No va a haber gnomos ni patitas, pero sí la vida laboral de ellos y cómo crecieron, ya es ganancia para mí. Y todos los seguidores lo que quieren es que escriba yo mis recuerdos, pues yo los escribo si quieren, son muy chistosos, pero de eso que me crean la mitad, no me van a creer. Pues no importa, es tu historia contada por ti y nosotros hemos estado encantados de que nos des ese lente y esa perspectiva de la historia de dos personajes que marcaron México y en realidad de la historia
de Latinoamérica, con cada uno de estos protagonistas que van tejiendo la vida de tu mamá, de Rita Macedo, y que nada es perfecto, que nos queda en las últimas páginas, que somos seres humanos y que todos vivimos de una manera u otra, y que además aparentamos más de lo que podemos ser, y que tú te has tomado la libertad de mostrar lo que muchas veces somos, que somos incongruentes como seres humanos y tenemos mil cosas y mil demonios y tenemos mil aciertos también que nos hacen vivir de una manera u otra. Muchísimas gracias, Cecilia, por estos ratos y por tus lindas palabras y por tus letras que nos han hecho vivir unas historias interesantísimas al lado. Lo pueden comprar en Toronto, en el Spanish Center, va a estar, único lugar en Toronto donde se puede comprar. Ahora pues nunca. Porque está en español y todos los que estén en Toronto o en otro lado. Y si estamos en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Argentina. Llamen a mi editora a regañarla, porque llevo yendo un año que el barco ya salió para allá, pero no ha llegado. No, pero esto toca, aunque sea por Amazon o alguna de estas plataformas. Por Amazon está a la venta, pero no lo mandan a todos lados. Es muy extraño. Sí está la versión Kindle, pero tampoco la venden en todos lados. Ahí sí mi editora se tiene que poner las pilas. Pues yo no puedo hacer más. Vamos a dejar esto, así como dice el libro, memorias inconclusas que nos quedan pendientes. Y la buena charla con Cecilia, que hoy ha sido tan amable y tan afable de podernos acompañar en este live. Gracias, Cecilia, lo mejor para ti y te vamos siguiendo. Y gracias, qué bueno, Marta. No, muchas gracias por dejarme estar por acá. Que sigas siendo tan auténtica. Aquí vamos siguiéndote en tu realidad y en la de cada uno como pueda. Bye, bye, cuídate. Un abrazo para ti. Ok, y a todos aquellos que nos siguen, un abrazo donde quiera que estén. Nos vemos muy pronto, como siempre, en estas redes de SpanishMedia.com, donde buscamos un buen contenido para que podamos seguir creciendo, porque nada es absolutamente cierto y verdadero. Cada uno vive una vida diferente y una perspectiva y un prisma donde todos vemos de una manera totalmente distinta a los demás. Nos vemos pronto aquí en las redes y síguenos en nuestra página web de SpanishMedia.com y suscríbete para que te lleguen todas las notas, no solo Canadá. Estamos hablando de contenido en español para todos. Chao, chao.